Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, ya vamos por la unidad 7, ya ha ido avanzando el curso y la unidad 7 es de geometría molecular y teoría de enlace. Formas de enlace. La forma de una molécula está determinada por sus ángulos de enlace, formados por las líneas que unen los núcleos de sus átomos. Estos, junto con la longitud del enlace, definen la forma y el tamaño de la molécula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chicos, vamos a tener moléculas con diferentes formas. Esas diferentes formas las va a dar la longitud del enlace entre los núcleos y los ángulos que se generan entre dichos enlaces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tetracloruro de carbono que tiene una forma tetaédrica, ¿verdad? Que es esta que tenemos aquí. Dos formas distintas de ver lo mismo. Y esto tiene ángulos representativos. Por ejemplo, en un tetraedro vamos a tener un ángulo de 109.5 grados. Entonces, así dependiendo de cómo se ubiquen espacialmente los átomos en toda la molécula como tal, los átomos que componen dicha molécula, así vamos a tener diferentes características. Bueno, dentro de las formas típicas moleculares vamos a tener la típica fórmula AB2, como estos dos que tenemos aquí, el dióxido de carbono y el dióxido de azufre, que tenemos una forma lineal o angular. Y tenemos la forma AB3, aquí chicos, le pertenece al AB3, que en el AB3 tenemos por ejemplo la piramidal trigonal, la en forma de T y la plana trigonal. No se preocupen, por ahora vamos a ver esto más a profundidad en su momento. Formas del enlace. La forma de cualquier molécula ABN particular puede derivarse por lo general de una de las 5 estructuras geométricas básicas que aparecen en la figura. Entonces, una de las 5 figuras básicas que vamos a ir trabajando y que necesito que vayan interiorizando son estas 5. Entonces, cuando tenemos este ángulo de 180, tenemos una lineal, ¿verdad? Con fórmula AB2, A, B2, los grises son los B2 y el A es el central, por supuesto. Cuando tenemos una AB3, tenemos una trigonal plana y este ángulo va a ser de 120. Cuando tenemos una AB4, tenemos una tetraédrica y entonces tenemos un ángulo de 109.5. Cuando tenemos una bipiramidal trigonal, estamos hablando de una AB5 y tenemos dos ángulos. En los átomos del ecuador, ecuatoriales, tenemos un ángulo de 120, que son estos mismos 120. Si ustedes ven, este triángulo equivaldría a este. Y aquí este ángulo es 90. Esos axiales con respecto a los ecuatoriales. Y tenemos esta AB6 en forma octaédrica, donde todos los ángulos que tenemos son de 90. El modelo RPECV. Este modelo es el modelo de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Este modelo se basa en la idea de que los dominios de electrones tienen carga negativa y por lo tanto se repelen entre sí. Un par enlazante de electrones define una región en la que es más probable encontrar a dichos electrones. Nos referimos a estas regiones como el dominio de electrones. Entonces, donde existan estos pares enlazantes, vamos a hablar de dominios de electrones. Un par de no enlace, o sea, no enlazante o par solitario de electrones, define un dominio de electrones que se localiza principalmente en un átomo. Entonces también ahí tenemos otro tipo de dominio de electrones. Entonces este modelo, el RPECV, lo que habla es cómo estos pares de electrones se repelen de la capa de valencia, ¿verdad? Electrones de valencia, se repelen entre sí y esa repulsión provoca un acomodo espacial muy específico para cada molécula que lo que crea es una forma específica para dicha molécula. Por ejemplo, tenemos la estructura del Lewis del amoníaco. Tiene en total 4 dominios de electrones en torno al átomo central, que es el nitrógeno. Entonces tenemos 3 pares enlazantes, que serían este par y uno no enlazante, que son estos 2 electrones del nitrógeno que los tiene libres. Entonces tendría 4 dominios. Veamos por ejemplo el dióxido de azufre. La estructura de resonancia para el dióxido de azufre tiene 3 dominios de electrones en torno al átomo central. Un enlace sencillo se contaría como uno, un enlace doble se contaría como otro dominio y un par no enlazante. Entonces sería
un dominio, otro dominio y el par libre otro dominio. En este caso sería 3 dominios. En general, entonces, un dominio de electrones consiste en un par no enlazante, un enlace sencillo o un enlace múltiple. Entonces, donde existan estos electrones de valencia, a ellos les vamos a llamar dominio de electrones. Esos electrones pueden estar ya en forma de un enlace, compartidos. Pueden ser un enlace sencillo o un enlace múltiple, doble o triple. Pero también pueden ser esos electrones de valencia que todavía no, simplemente no están compartidos. Y también eso consiste en un dominio de electrones. El modelo CV. El arreglo de los dominios de electrones alrededor del átomo central de una molécula o ion, ABN, se conoce como geometría de los dominios de electrones. La geometría molecular es el arreglo solamente de los átomos en una molécula o en un ion. Los pares no enlazantes no forman parte de la descripción de geometría molecular. Vamos a ver cómo se han creado distintos modelos en los cuales cada uno de dichos modelos tiene una característica específica para poder explicar la geometría de una molécula. En algunos modelos se toman los pares enlazantes, en otros modelos no se toman estos pares enlazantes y lo que simplemente vamos a ver cómo tenemos distintos modelos para al final de cuentas explicar por qué una molécula tiene una forma u otra. Vamos a empezar con moléculas en las que el átomo central no tiene pares de electrones libres. No tiene pares de electrones libres. Aquí tenemos una tablita que la pueden encontrar en los libros de texto que ustedes ya tienen. Y donde me dice el número de dominios electrónicos, el acomodo de los dominios, la geometría, cómo se llama la geometría y los ángulos de dicha geometría. Por ejemplo, tenemos aquí dos dominios, ¿verdad? Que serían estos dos enlaces, 1 y 2. Este acomodo es lineal y el ángulo es de 180 grados. Tenemos este otro que es de 3 dominios, 1, 2, 3. Se le llama trigonal plana, 120 grados. Tenemos esta otra que es la tetraédrica con 4 dominios, 1, 2, 3, 4. Los ángulos son de 109.5. Tenemos esta otra que le llamamos bipirámide trigonal. Son 5 dominios porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta tenemos dos tipos de ángulos. Los que existen entre los axiales y ecuatoriales, que son 90 grados, y los que existen entre los ecuatoriales, que son de 120 grados. Y tenemos la octaédrica, que son 6 dominios, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que tenemos ángulos de enlace de 90. De nuevo, chicos, estos son átomos centrales que no tienen pares de electrones libres. Aquí tenemos exactamente la misma información, tomada de otro libro, quizás les quede más clara, puede ser que la otra lo vea más espacial, esta puede ser más didáctica, si se le puede decir así. También tenemos algunos ejemplos de algunas moléculas con dicha geometría molecular que perfectamente ustedes pueden practicar imaginándola o haciéndola en modelos o dibujándola. La distribución de los pares electrónicos alrededor de un átomo central en una molécula y geometría de algunas moléculas y iones sencillos en los que el átomo central no tiene pares libres. Entonces, el átomo central de todas estas formas no tiene pares de electrones libres. Todos los usa para formar enlaces. Aquí tenemos un poco cómo determinar la geometría molecular. Tenemos una molécula. La dibujamos con la estructura Lewis, ¿verdad? Aquí en este caso tendríamos 4 dominios. Determinamos la geometría de los dominios contando todos los dominios de electrones. Después utilizamos las tablas adecuadas. Y determinamos la geometría molecular contando solo los dominios de enlace de electrones para ver los arreglos de los átomos enlazados. Recuerden que en el caso que estamos explicando en estos momentos no se toman los pares libres. Entonces, en este caso, estos pares libres no son tomados en cuenta. Solamente tomaría los electrones que están enlazando átomos. Los dominios que están enlazando átomos, que en este caso sería este y este otro. 1, 2, 3. Entonces, a partir de esta información es cuando determinamos la geometría. Vamos a ver que más adelante existen ciertos modelos que sí toman los pares de electrones libres, pero por ahora el modelo que tenemos es el que no toma los pares de electrones libres y por ende
tomamos esta tabla para poderlos obtener. Cuando todos los dominios de electrones de una molécula surgen de los enlaces, la geometría molecular es idéntica a la geometría de dominio de electrones. ¿Ok? Entonces, en otra palabra, cuando no sobran electrones, cuando no hay electrones libres, la geometría molecular es idéntica a la geometría de dominio de electrones. Esa es idéntica. Para predecir la forma de las moléculas con el método RPSV, seguimos estos pasos. 1. Dibujamos la estructura Lewis de la molécula boliviano y contamos el número total de dominios de electrones que rodean al átomo central. Ya explicamos qué eran los dominios de electrones y entonces ya sabemos identificarlos cuando ya tenemos la estructura de Lewis dibujada. Cada par no enlazante de electrones, cada enlace sencillo, cada doble enlace y cada triple enlace cuenta como un dominio de electrones. Entonces, no es que si yo un doble enlace lo cuento como dos. No, eso es un dominio de electrones, el doble enlace. Si yo un triple enlace, eso es un dominio de electrones, aunque sepamos que hay 3 enlaces. Si hay un enlace sencillo, pues eso es un dominio de electrones. Y si hay un par no enlazante, es un dominio de electrones. 2. Determinamos la geometría de dominios de los electrones acomodando el número total de dominios de modo tal que las repulsiones entre ellos sean mínimas, como se muestra en la tabla 9.1. Con base en el acomodo de los átomos enlazados, determinamos la geometría molecular. De nuevo, en nuestro caso, la geometría molecular solamente toma en cuenta los dominios que están siendo utilizados en los enlaces. Para la determinación de la geometría se vuelve más complicado cuando el átomo central posee pares libres tanto como enlazantes. En estas moléculas existen 3 tipos de fuerzas de repulsión, entre pares enlazantes, pares libres y entre un par no enlazante o no libre. Entonces, por ejemplo, la repulsión entre par libre y par libre. Eso ahora vamos a ver cuando lleguemos a la parte de utilizar esos pares libres, la explicación del modelo con pares libres, cómo estos pares libres incrementan ciertos ángulos de enlace. Y la explicación del por qué incrementan dichos ángulos de enlace es porque estos pares libres generan más repulsión que si estuvieran en forma de enlace. Si dichos electrones, los de los pares libres, estuvieran en forma de enlace, generan menos repulsión que cuando están en forma de pares libres. Entonces, en nuestra escala, lo que más genera repulsión es un par libre con otro par libre. Lo que le sigue un poquito de menos repulsión sería un par libre con un par enlazante. Y lo que generaría menos repulsión sería un par enlazante con un par enlazante. Ahora vamos a explicar las moléculas en las que el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres. Entonces, en este caso de esta figura, vamos a tomar en cuenta las flechitas. Entonces, veamos. Por ejemplo, tenemos un total de dominios de 2. Pero resulta que estos 2 dominios están ocupados, están en forma de enlace. Entonces, no es el modelo de cuando se cuenta con pares de electrones libres. Eso ya lo vimos en la explicación anterior, se le llama lineal. Eso también lo vimos en la explicación anterior. Cuando teníamos 3 dominios sin pares libres, se le llama trigonal plana. Pero, ojo, cuando tenemos 3 dominios de electrones, pero existe un par que no está enlazado, a esa forma ya no se le llama trigonal plana, se le llama angular. Veamos este que tiene 4 dominios de electrones. Esto es lo que acabamos de explicar antes, que cuando tenía 4 dominios de electrones y no tenía pares libres, se le llamaba tetraédrica. Pero cuando tiene un par, se le llama pirámide trigonal. Y cuando tiene 2 pares, se le llama angular. Y aquí algunos ejemplos. Entonces aquí logren ver cómo el tener dominios no enlazantes, o sea, pares de electrones no enlazantes, cambia la geometría, dependiendo de los dominios totales. Entonces, de nuevo, dominios totales 3. ¿Por qué 3? Porque recuerden que los dominios son pares no enlazantes, enlace simple, enlace doble, enlace triple. A todas esas opciones se le llaman dominios. Entonces, en este caso tenemos 3. Pero tenemos los dominios enlazantes, los que están en forma de enlace, y tenemos los dominios
no enlazantes, los que están libres, los que llamamos pares libres. En este caso, esta figura, tenemos 1, 2 dominios enlazantes, o sea, están formando un enlace. Pero tenemos un par que no está enlazado a nadie. Sería un dominio no enlazante, que es este 1 que tenemos aquí. Cuando tenemos estos, sería 1 más 1 más 1, 3, que es este 3 que tenemos aquí. Veamos la explicación con 4. Aquí nos dicen que tenemos 4 dominios. Si esos 4 dominios, uno está libre, tenemos una pirámide trigonal. Entonces, los 4 dominios serían estos 3 de enlace, 1, 2, 3, más este par libre. Si tenemos dos pares libres, vamos a tener 2 enlazantes, 2 dominios enlazantes y 2 dominios no enlazantes. Entonces tendríamos estos 2 enlazantes y estos 2 que no son enlazantes, que sumados nos daría este 4. Sería 1, 2, 3, 4, que es este 4. A esta figura se le llama angular. Eso es otra forma bastante bonita, donde nos habla del número total de pares de electrones, el dominio como tal, del número de pares enlazantes. Aquí sería, por ejemplo, 2. Y número de pares libres, aquí sería 1. Y a esto, como lo vimos anteriormente, se le llama plana trigonal. ¿Ok? Esta es la distribución plana trigonal. La geometría de la molécula sería angular. Y eso es un ejemplo. ¿Cómo estudiaría yo esta tabla? La estudiaría junto a la otra que acabamos de ver, para poder reconocer cuáles son los nombres adecuados. Aquí tenemos otros ejemplos donde tenemos 5 dominios. Tenemos un par libre, o sea, un dominio no enlazante. A ese se le llama balancín. Cuando tenemos 2 pares no enlazantes se le llama forma de T. Y cuando tenemos 3 pares no enlazantes se le llama lineal. Siempre de nuevo con 5 dominios, que serían 3 libres, 2 de enlace, 3 y 2, 5. 2 libres, 3 de enlace, 3 y 2, 5. 1 libre, 4 enlace, 4 y 1, 5. Todos son 5 dominios. La misma explicación pasa con 6 dominios. En este caso tendríamos pirámide cuadrada y cuadrada plana. Como un par de no enlace experimenta menos atracción nuclear, su dominio de electrones se difunde más en el espacio que el dominio de electrones de un par de enlace. En otras palabras, un par no enlazante, un par de electrones no enlazante, no sufre tantísima atracción hacia el núcleo como si la sufre un par que está en un enlace. Entonces, al no tener tanta atracción, lo que hace este par es que se difunde más en el espacio. Los dominios de pares de electrones no enlazantes ejercen fuerzas de repulsión más intensas sobre los dominios de electrones adyacentes y por ello tienden a comprimir los ángulos de enlace, que fue lo que mencionamos unas diapositivas atrás. Por ejemplo, aquí, esta molécula de la amoníaco, este par no enlazante, además de que se difunde más en el espacio, él puede ejercer mayor repulsión a estos pares enlazantes. Recuerde que esos son pares libres y los que están formando un enlace se les llama par enlazante. Entonces veamos esta comparación. Cuando toda la molécula, esto es metano, cuando toda la molécula está con un par de enlazado, o sea, cada uno de los pares son enlazantes, o sea, pertenecen a un enlace químico. Este ángulo es de 109.5. Pero si yo uno de estos hidrógenos, bueno, también cambió el nitrógeno, pero no importa. Si yo uno de estos átomos lo sustituyo por un par no enlazante, un par libre, este par libre me va a presionar, me va a repeler a los enlazantes. Y vea cómo comprime el ángulo. Vea que pasamos de 109.5 a 105. Y si yo le meto uno adicional, yo paso de 107 a 104.5. En otras palabras, eso ocasiona que conforme yo le voy poniendo pares libres a mi molécula, los ángulos de enlace que quedan se me vuelven más cerrados, se comprimen más.
Los dominios de electrones de una geometría bipiramidal trigonal pueden apuntar hacia dos tipos de posiciones geométricamente distintas. Dos dominios apuntan hacia posiciones axiales y tres hacia posiciones ecuatoriales. Entonces, estas tres me van a apuntar a posiciones ecuatoriales y estas dos me van a apuntar a posiciones axiales. Aunque las estructuras de las moléculas y los iones que hemos visto contienen solo un átomo central, este modelo, el RPCV, puede ampliarse también a moléculas un poquitito más grandes. Entonces tenemos este ejemplo de esta molécula. Este ejemplo de esta molécula que tenemos aquí, que pareciera ser el ácido acético. Si vemos solo esta partecita, esa que tiene como un sombreado en gris, esta partecita tiene una geometría de dominio tetraédrica. Una geometría molecular tetraédrica. Si vemos este otro pedacito, ya no con estos hidrógenos, sino este pedacito, este y este, vemos una forma trigonal plana, con las características propias de ella. Y si vemos solo esta partecita que está aquí, solo esta partecita, aquí vamos a ver un momento una forma angular, ¿verdad? Aquí vamos a ver una forma angular. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta diapositiva en específico? Que a pesar de que estos modelos explican estructuras de nuevo, solamente tiene un átomo central, usted podría agarrar una molécula un poquito más compleja, más grande, y dividirla por pedacitos y tener la explicación para cada uno de esos pedacitos. Aquí tenemos una especie de ejercicio donde nos piden resolver o a partir del modelo RPCV predecir cuál es la geometría molecular del ozono y el tricloruro de estaño. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Dicen, nos dan las fórmulas moleculares de una molécula y un ion poliatómico. Los dos conforman el general ABN y con átomo central del bloque P de la tabla periódica. Ok, representamos las estructuras de resonancia, por ejemplo, del ozono, que son estas dos. Dice, a causa de la resonancia, los enlaces entre el átomo de oxígeno central y los átomos de oxígeno externos tienen la misma longitud. O sea, a pesar de que resuena, que ya vimos en una clase anterior cuál era el significado de una molécula que tenga resonancia, una estructura con resonancia, tienen la misma longitud de enlace. En las dos estructuras de resonancia, el átomo central de oxígeno está unido a dos átomos de oxígeno exteriores y tiene un par enlazante. ¿Cuál par enlazante? Este que vemos aquí. Este no enlazante y este no enlazante. Por lo tanto, hay tres dominios de electrones en torno al átomo central de oxígeno. Sí, tiene razón. Tenemos este dominio, que es un enlace simple, este otro dominio, que es un enlace doble, y este otro dominio, que es un par no enlazante. Con tres dominios de electrones, el acomodo es trigonal plano, según la tabla. Dos de los dominios son enlazantes y uno es no enlazante. Así que la molécula tiene una forma angular con un ángulo de enlace ideal de 120. Entonces, cuando ya sabemos esto de los dominios, posiblemente esta estructura, que en la estructura de Lewis no podríamos ver esa diferenciación geométrica, ya sabemos que a nivel real posiblemente se ve así, con esos ángulos como tal. Ok, veamos esta otra. Hacemos la estructura de Lewis del dicloruro de estaño, aquí está, ¿verdad? Aquí está. Y hagamos el análisis. Dice, el átomo de estaño central está unido a tres átomos de cloro y tiene un par de electrones no enlazantes. Ok. Por lo tanto, el átomo de estaño está rodeado por cuatro dominios. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Y la geometría resultante sería tetraédrica, con uno de los vértices ocupados por un par de electrones no enlazantes. Por lo tanto, la geometría molecular, la geometría molecular corresponde a una pirámide trigonal. Aquí, pues se sigue la misma dinámica. Ustedes pueden hacer este ejercicio en casa para no consumir tanto tiempo. Y siguen exactamente la misma mecánica. Les aconsejo que cuando estén en esta parte
paren un toquecito el video, realicen el ejercicio y prosigan con el video, porque así reafirmamos lo anteriormente explicado. Una medida cuantitativa de la polaridad, ya sabemos que era la polaridad de un enlace, es su momento dipolar, que es el producto de la carga por la longitud R entre las cargas. Las moléculas diatómicas que contienen átomos de elementos diferentes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno, tienen momento dipolar y se dice que son moléculas polares. Las moléculas diatómicas que contienen átomos del mismo elemento, por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, son ejemplos de moléculas no polares porque no presentan momento dipolar. Entonces, si presentan momento dipolar, son moléculas polares. Pero si no lo presentan, son moléculas no polares. El momento dipolar de una molécula formada por 3 o más átomos está determinado tanto por la polaridad de sus enlaces como por su geometría. Aquí tenemos un ejemplo de cómo una molécula con esta geometría lineal hace que esta molécula sea no polar. Y cómo esta otra genera un momento dipolar, y al tener un momento dipolar podemos decir que es polar. Ok, ¿cuál es la explicación? Es una explicación más física. Por ejemplo, vean esta molécula, el dióxido de carbono. Tiene una geometría lineal. Entonces, sí existe un momento dipolar aquí, para acá, pero otro para acá. El problema es que se eliminan esos momentos dipolares. Son dos vectores con la misma magnitud, pero un sentido opuesto. Entonces, dos vectores con la misma magnitud y un signo distinto, un signo opuesto, se cancelan. Porque es como cuando usted se toma de las manos e intenta jalarse de las manos. Que no es que si usted aplica la misma fuerza con su mano derecha y con su mano izquierda, las manos no se van a mover para ningún lado. Se cancelan. Ese movimiento se cancela. ¿Por qué? Porque esta fuerza va para acá, pero esta otra tiene exactamente la misma magnitud y va en sentido opuesto. Al final se cancela y por eso el momento dipolar queda cero. ¿Qué es lo que pasa con esta otra molécula? Ok, por la forma que tiene, este momento dipolar va para allá, este momento dipolar va para allá, y si ustedes recuerdan un poquito de vectores, la suma de vectores, por ejemplo, en estos casos, sería que el inicio de un vector empieza donde termina el otro vector, se pondría aquí, y la sumatoria de los vectores iría del inicio del vector 1 al final del vector 2, que sería esto. Si no recuerdan esa parte de matemáticas, les recomiendo que vayan un poquito a recordar la parte de sumatoria de vectores y se darán cuenta cómo este vector resultante es la sumatoria de este vector más este otro vector. Para una molécula que consta de más de 2 átomos, el momento dipolar depende tanto de las polaridades de los enlaces individuales como la geometría de la molécula. Eso lo dijimos antes, pero realmente es bueno que quede muy claro. Para cada enlace en la molécula consideramos el dipolo de enlace, que es el momento dipolar que se debe solo a los 2 átomos de ese enlace. Solamente a ese enlace. Los dipolos de enlace y los momentos dipolares son cantidades vectoriales, que fue lo que antes dijimos. O sea, tienen magnitud y dirección. Fue lo que antes explicamos. Para el agua, una molécula angular con 2 enlaces polares, los 2 enlaces son idénticos. Y los dipolos de enlace tienen la misma magnitud. Lo importante es cómo la sumatoria de este dipolo más este otro dipolo forma este momento dipolar total. ¿Ok? Este vector más este vector forma este vector. Cuando tenemos claro cómo la geometría afecta cada uno de los dipolos de cada enlace en el momento dipolar de la molécula,
ya como un todo, podemos predecir en cierta forma cuando una molécula va a ser no polar o polar. Empecemos por aquí. Aquí tenemos únicamente un dipolo, nada más. Entonces, obviamente, al tener únicamente un dipolo, no hay nada que cancele esta fuerza y por ende es polar. Veamos este. Este es trigonal plano. Significa que todos jalan en direcciones distintas, si se puede decir, atraen en direcciones distintas, y como tienen todos exactamente el mismo enlace, que es 120 grados, se cancelan. Entonces, si ustedes suman estos tres vectores, se cancelaría, ¿verdad? Entonces, si no tengo un momento dipolar, lo dijimos anteriormente, si no tengo un momento dipolar, es no polar. Si tengo un momento dipolar, es polar. Veamos esta le pasa exactamente lo mismo que esta otra molécula. El tetracloruro de carbono es no polar. ¿Por qué? Porque se cancelan entre sí todos estos vectores. Sin embargo, el amoníaco sí es polar, porque el amoníaco, en lugar de cancelar, más bien se potencia. Posiblemente, si haríamos la sumatoria de estos tres vectores, habría un vector que sale aquí como resultado de la sumatoria de estos tres vectores. Al más bien sumarse en lugar de cancelarse, nos crea un momento dipolar en la molécula. Y ese momento dipolar hace que nuestra molécula sea polar. Aquí lo que más juega no es tanto que tengamos vectores que se sumen, porque en realidad estos se contrarrestan. Pero este momento dipolar que queda aquí es muchísimo más grande que estos otros tres que quedan aquí abajo. Entonces, en términos globales, la molécula que tenemos aquí sería polar. La combinación del concepto de Lewis de enlaces por pares de electrones y la idea de orbitales atómicos dio origen a un modelo del enlace químico, conocido como teoría del enlace de valencia, TEV. Esa es otra forma de explicar la geometría de las moléculas. Otra forma de explicar por qué los enlaces tienen ciertas formas en el espacio. En esta teoría, los pares de electrones del enlace se concentran en las regiones entre los átomos, y los pares de electrones de no enlace, o sea, los no enlazantes, se encuentran en regiones orientadas del espacio. En la teoría del enlace de valencia, visualizamos que la acumulación de la densidad electrónica entre dos núcleos ocurre cuando un orbital atómico de valencia de un átomo comparte su espacio, o se traslapa, ahora lo vamos a ver con una figura, es más fácil, con un orbital atómico de valencia de otro átomo, formando un enlace covalente. ¿Cómo se ve eso que acabamos de explicar? Pues se ve así. El traslape de orbitales permite que dos electrones con espines opuestos compartan el espacio entre los núcleos, formando un enlace covalente. Entonces, ¿cuál es esta teoría? La TEV. Es que yo tengo este átomo que tiene este orbital, ¿verdad? Este orbital. Tengo este otro átomo que tiene este otro orbital del electrón de valencia. Y entonces, cuando ellos comparten una zona en común, esa zona en común compartida forma un enlace entre estos dos átomos. Exactamente el mismo análisis podríamos verlo con el ácido clorhídrico. El hidrógeno, su orbital es 1s, el electrón de valencia. En el caso del cloro, tenemos aquí un orbital 3p. Y entonces, cuando se une el orbital 3p del cloro con el orbital 1s del hidrógeno, comparten esta zona, este espacio. En esta zona y en este espacio es donde se forma el enlace covalente. Aquí tenemos una molécula de cloro diatómica, y lo que pasa es que un cloro comparte el orbital 3p, el otro cloro comparte el orbital 3p, y en esta zona, en el espacio que se comparte, se da el enlace entre estos dos átomos. Eso es lo que dice esta teoría. Entonces, la longitud de enlace, ¿verdad?, es la distancia, podríamos decir que es la distancia en la cual las fuerzas de atracción entre cargas distintas, o sea, por ejemplo, los electrones y los protones que están en los núcleos, se equilibran
con las fuerzas de repulsión entre cargas iguales. Electrón, electrón y núcleo, y núcleo. Entonces, cuando llegamos a esa estabilidad, a esa energía donde sea la menor posible, podemos decir que en ese momento hemos alcanzado un equilibrio entre fuerzas de atracción, entre el núcleo y el electrón, y fuerzas de repulsión entre los electrones o los núcleos. Orbitales híbridos. Para explicar las geometrías moleculares, suponemos que los orbitales atómicos de un átomo se combinan para formar orbitales híbridos. Antes, en el otro modelo, se hablaba que cada uno compartía su orbital. O sea, yo era un orbital 1s, usted era un orbital 3p, nos compartíamos una zona en común y listo. Ok, pues hay una teoría que dice, no, es que quizás no es que cada uno mantiene un orbital como tal. Podría ser que lo que hacen es combinar esos orbitales. Y eso es lo que vamos a explicar ahorita. El proceso de combinar orbitales atómicos es una operación llamada hibridación. El número total de orbitales atómicos de un átomo no cambia. Así que el número total de orbitales híbridos de un átomo es igual al número de orbitales atómicos que se combinaron. En otras palabras, si se combinaron 4 orbitales atómicos, se tienen que crear 4 orbitales híbridos. Si se combinaron 2 orbitales atómicos, se tienen que crear 2 orbitales híbridos. Si se combinaron 5 orbitales atómicos, se tienen que crear 5 orbitales híbridos. Así de simple es esta regla. Entonces, en este caso, si juntamos el orbital S con el orbital P y existe una hibridación, se forman 2 orbitales sp. Aquí había uno, aquí había otro, nos quedan 2. Estos orbitales tienen el mismo número que los crearon. O sea, si aquí hay 2, aquí hay 2. Vamos a hablar sobre los orbitales híbridos sp. Algo que es importante que se entienda bastante bien es que los orbitales híbridos y la hibridación, yo siempre pongo ese ejemplo porque me parece que es muy adecuado y se entiende bien. La hibridación es como una mula. Una mula es la combinación entre un caballo y una burra. Una mula no es ni un caballo ni es un burro. Es un híbrido. O sea, no podemos decir que es un caballo ni que sea un burro solamente porque viene de ahí. Es una mula. Es algo con una característica muy propia. Entonces, los orbitales híbridos, por ejemplo, los orbitales híbridos sp, no son orbitales ni S ni son P. Son orbitales sp con características propias. Por ejemplo, tenemos aquí el difluoruro de berilio. Es la estructura de Lewis, el diagrama de orbitales de un átomo de berilio en su estado basal, que es el átomo central es este. 1s, 2s, no hay electrones en los orbitales p. Al no tener electrones no apareados, ¿verdad? El átomo de berilio en su estado basal no puede formar enlaces con los átomos de flúor, porque estamos explicando los orbitales híbridos. Sin embargo, podría formar 2 enlaces promoviendo uno de los electrones 2s a un orbital 2p. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos este electroncito que está aquí en el orbital 2s y lo promovemos al orbital 2p, que es este ejercicio que hicimos aquí. Este electrón que estaba aquí lo promovimos al 2p. Entonces, este 2p sale de aquí. Sin embargo, los 2 enlaces serían idénticos. No serían idénticos, perdón, porque se usaría un orbital S, que sería este, y un orbital P, que serían este. Como sabemos que los orbitales híbridos no son ni un orbital S ni un orbital P, sino es una hibridación, es una mezcla. Entonces tenemos que crear la hibridación. Todo lo que vamos a hacer es que estos dos
se van a combinar para formarme dos orbitales sp. Vea que mantenemos el número. Si tomamos dos orbitales atómicos individuales, que era uno s y el otro era p, cuando se nos forme, tenemos que también tener dos híbridos. No podemos crear tres ni podemos crear uno. Tienen que crear el mismo número. Entonces, cuando mezclamos este orbital s con este orbital p, generamos dos orbitales nuevos, que es los orbitales sp. ¿Cuántos? Dos. Este y este. Si lo queremos ver más gráficamente, entonces tenemos un orbital s, que es este que está aquí, un orbital p, que es este que está aquí, y después de la hibridación nos quedan dos orbitales sp, que serían este y este otro. ¿Qué tipo? sp. De acuerdo con el modelo de enlace de valencia, un arreglo lineal de dominios de electrones implica una hibridación sp. Entonces, cuando yo tengo un arreglo lineal como es este, la hibridación que yo voy a tener es sp. Aquí, ¿verdad? Dos enlaces del berilio, que son los que me forman el enlace con el flúor sp. Conste, chicos, la hibridación ocurrió en los orbitales del berilio, no del flúor. Por ende, el flúor, el orbital que aporta para generar ese enlace, es un orbital 2p. Pero el berilio, los orbitales que aporta para generar estos dos enlaces, este y este, son orbitales sp. Vamos con los orbitales híbridos sp2. Siempre que combinamos cierto número de orbitales atómicos, obtenemos el mismo número de orbitales híbridos. Eso lo dijimos antes. Cada orbital híbrido es equivalente a los otros, pero todos apuntan en direcciones distintas. Entonces, de nuevo, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos este inicio. Tenemos un orbital 2s lleno y tenemos un orbital de 2p. Entonces, hacemos una promoción. Entonces, agarramos este electrón que está aquí y lo promovemos a otro orbital 2p. Entonces, agarramos este que está aquí y lo promovemos. Cuando lo promovemos, tenemos esto. Este electrón que está en el orbital s ya no va a estar en el orbital s, sino que va a estar en este orbital p, que tenemos espacio. Ya está promovido. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hibridarlos. Vamos a generar una hibridación. Entonces vamos a juntar estos dos orbitales 2p con este orbital s. Y vamos a generar esto. sp2. Entonces, cada uno de estos orbitales son iguales. ¿Cómo se llama cada uno de estos orbitales? sp2. Que es una forma que me ayuda a mí a recordar cuántos orbitales tengo yo cuando tengo una configuración sp2. Esto. Por ejemplo, aquí hay 3 orbitales. 1, 2, 3. Y si yo sumo los superíndices que hay aquí, 2 más 1, 3. Recuerden que con el sp yo apenas generaba 2 orbitales. Si yo sumo 1 más 1 son 2. Con el sp2, si yo sumo 2 más 1 son 3. Entonces ya yo sé que al recordarme yo esto, puedo recordarme cuánto se genera. Que se generan 3 orbitales sp2. Y me sobra, por supuesto, este orbital 2p que quedó sobrando. Entonces cuando yo hago esta hibridación, lo que me quedan son estos 3 orbitales sp2 con direcciones distintas, pero todos iguales. Estos 3 orbitales sp2 son estos 3 orbitales sp2. Orbitales híbridos sp3. Un orbital s y 3 orbitales p pueden hibridizarse para formar 4 orbitales híbridos sp3 equivalentes. Los lóbulos grandes de los orbitales híbridos apuntan hacia los vértices en un tetraedro. Aquí hay un pequeño errorcito. Aquí es 2 orbitales s y
Perdón, no, está bien, es un orbital S y estos 3 orbitales P. Pero veamos lo de los electrones. Aquí tenemos 2 electrones en el orbital S. Tenemos 3 orbitales P, en los cuales solamente 2 orbitales está lleno, hay uno que está libre. Entonces hacemos una promoción de este electrón. Este electrón lo promovemos. Pasamos de aquí y lo ponemos aquí. Es esta promoción, sería esto, que está aquí. Después de que está promovido, hacemos una hibridación. Entonces vamos a hibridar todos estos. Esta hibridación va a crear 4 orbitales sp3. De nuevo, un consejo es que nos recordemos cuántos orbitales se generan con esta suma. 3 más 1, 4. Son los 4 orbitales sp3 que se me forman. Entonces aquí tenemos un orbital S, que es este que está aquí. 3 orbitales P, que son estos que están aquí. Se da la hibridación y me genera esto. 4 orbitales sp3. De nuevo, cada orbital se llama sp3 y tengo 4. Y me genera, por ejemplo, esta estructura tetraédrica que está aquí. El concepto de hibridación se utiliza para formar de forma similar para escribir los enlaces de moléculas que contienen pares de electrones de no enlace. Entonces, por ejemplo, disposición tetraédrica de 4 orbitales híbridos sp3 sobre el oxígeno. 2 orbitales sp3 de oxígeno contienen pares de electrones de no enlace. Y otros 2 orbitales sp3 pues contienen los enlaces con el hidrógeno. En el agua, la geometría de dominios de electrones alrededor del átomo de oxígeno central es aproximadamente tetraédrica. Y podemos imaginar que los 4 pares de electrones ocupan orbitales híbridos sp3. Entonces aquí estarían los 4 pares. 1, 2, 3, 4. 2 de estos enlaces orbitales contienen pares de electrones no enlazantes, que son estos que se ven aquí. Mientras que los otros 2 se utilizan para formar enlaces con los átomos de hidrógeno, que son estos que están aquí. Orbitales híbridos D. Entonces, por ejemplo, el pentafluoruro de fósforo ejemplifica dicha formación. Tenemos un orbital S, tenemos 3 orbitales P y tenemos un orbital D. Esto ya posiblemente está promovido. ¿Okay? Aquí se da la hibridación de estos 5 y me genera sp3D. De nuevo, para recordar cuántos se nos forman, sería 1 más 3 más 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí está la promoción que antes les hablaba. Aquí, ¿por qué promociona en un orbital D y no en un P? Porque la promoción evita la repulsión de electrones en un mismo orbital. Entonces yo estoy agarrando ese electrón que está en un mismo orbital, que en cierto modo no le gusta estar con nadie, y lo estoy llevando a un asiento nuevo donde no hay nadie. Entonces aquí es como está al inicio. Cuando se da la promoción pasa esto, ¿verdad? Que este electrón se va por aquí, llega al orbital D y después se da la hibridación como tal. Los siguientes pasos nos permiten predecir los orbitales híbridos utilizados por un átomo al enlazarse. Tenemos amoníaco, tenemos la estructura de Lewis, tenemos la geometría, ¿verdad? Molecular. Dice la geometría del dominio electrónico con respecto al átomo central del modelo RPSV y la tabla 9.1. Y tenemos la hibridación, que sabemos que en el caso del nitrógeno es un sp3. Y usando la otra tabla, podemos hablar de cuál sería la hibridación correcta para este. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que en lineal vamos a tener 2 orbitales sp, que en trigonal plana vamos a tener 3 orbitales sp2, que en tetraédrica vamos a tener 4 orbitales sp3, que en bipirámide trigonal vamos a tener 5 orbitales sp3d, y los ejemplos respectivos con cada uno de ellos, y que en octaédrica vamos a tener 6 orbitales sp3d2. De nuevo, ahí está la información para poder saber la hibridación del átomo central. Recuerden, el átomo central,
es el que le vamos a descubrir la hibridación que tiene en una molécula. Ahí están, también otra forma de verlo. Y ahora vamos a hablar de los enlaces múltiples, los enlaces dobles y los enlaces triples. En los enlaces sigma, la línea que une a los dos núcleos pasa a través del centro de la región de traslape. El traslape lateral de los orbitales p produce un enlace pi. Un enlace covalente en que las regiones de traslape se encuentran arriba y abajo del eje nuclear. En otras palabras, un enlace simple es un enlace sigma. Y un enlace doble o triple utiliza unos enlaces que les vamos a llamar pi. Esos enlaces dobles o triples utilizan orbitales p. ¿Cómo funciona? Veámoslo con la figura. Aquí tenemos dos, ¿verdad? Dos átomos unidos por un enlace sigma de dos orbitales p. Y aquí tenemos una zona que le vamos a llamar enlace pi, que no es precisamente esta zona central, sino es lateral. En casi todos los casos, los enlaces sencillos son enlaces sigma. Un enlace doble consiste en un enlace sigma y un enlace pi. Y un enlace triple consta en un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces, en este caso tenemos un enlace sigma. Si tenemos un enlace doble, tenemos uno sigma y otro pi. Y si tenemos uno triple, tenemos uno sigma y dos pi. Ok, enlaces múltiples o los famosos enlaces dobles. Vamos a ver eso y después vemos la figura. Vamos a hacer la hibridación del etileno. El etileno es una molécula orgánica compuesta por 2 carbonos, 4 hidrógenos y un doble enlace entre el carbono y el carbono, y enlace simple entre el carbono y cada uno de los hidrógenos. Las estructuras de enlace sigma se forman a partir de orbitales híbridos sp2 en los átomos de carbono. Los orbitales 2p no híbridos de los átomos de carbono forman un enlace pi. Entonces, veamos. Tenemos esta configuración del carbono. Recuerden, hacemos la promoción, que es tomar este electrón y pasarlo a este orbital libre. Ya lo tenemos promovido. Hacemos la hibridación. En este caso, sería tomar estos dos orbitales y juntarlos con este. Entonces la hibridación que nos queda sería un sp2, porque apenas estamos tomando dos orbitales del p, y tenemos 3 orbitales formados. Tiene sentido, porque recuerden que los orbitales híbridos formados tienen que ser exactamente el mismo número que los orbitales atómicos iniciales. Si teníamos 1s y 2p suman 3, la cantidad que me genera híbridos tienen que ser 3. 1, 2, 3. Y aquí también está la suma. De este 2 más 1, 3. Y nos está sobrando este orbital p. Nos está sobrando más o menos, que ya casi vamos a ver que ahí es donde se forma el enlace pi. Puesto que los enlaces pi requieren que partes de una molécula sean planas, hacen más rígidas las moléculas. Eso simplemente es un detalle. Pero veamos esto con la figura. Aquí tenemos estos 3 orbitales. Son los orbitales híbridos sp2. Son estos 3 que acabamos de ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Resulta que el carbono, después de la hibridación, le sobró un orbital p. Este es orbital 2p. Ese orbital 2p es este que está en rosado. Este orbital es un orbital 2p y este otro orbital es un orbital 2p. Aquí ya tenemos un enlace sigma, un enlace sencillo. Pero estos orbitales, lo que me crean es un doble enlace, me crea otro enlace que me genera el doble enlace. Teníamos aquí un enlace y aquí me va a generar el otro enlace. Recuerde que los orbitales p tienen 2 lóbulos, de modo que el enlace pi también tiene 2, uno arriba y otro por debajo del plano molecular. Aunque veamos 2
esto no es que se toma como un triple enlace, no es que tenemos 1, 2 y 3, no. Esto rosado se toma como un único enlace que tiene esa forma espacial, sí, pero es un único enlace, como se logra apreciar aquí. Entonces aquí tendríamos la molécula del etileno donde tenemos un enlace sigma y el segundo enlace, que es el pi, es este que está en rosado. Veamos qué pasa con el enlace triple. Vamos a utilizar el acetileno. El acetileno, a diferencia del etileno, la diferencia es que en lugar de tener 4 hidrógenos, como el etileno, el acetileno tiene 2 hidrógenos. Por ejemplo, una molécula lineal que contiene un triple enlace. Este es el acetileno, ese que vemos aquí. Una molécula sumamente energética que cuando combustiona produce una gran cantidad de calor. Y es lo que se utiliza en algunos talleres, un acetileno. Entonces es esto y usted lo pone con oxígeno, le pone una chispa y combustiona y libera un alto poder calorífico. Capacitado para fundir hierro. La geometría lineal sugiere que cada átomo de carbono emplea orbitales híbridos sp para formar enlaces sigma con el otro carbono y con un hidrógeno. Cada átomo de carbono tiene entonces dos orbitales 2p, no hibridados, orientados perpendicularmente entre sí respecto al eje del conjunto híbrido sp. Ahora vamos a ver, con la imagen va a quedar más claro. En estos orbitales p se traslapan para formar un par de enlaces pi. Así, el triple enlace del acetileno consiste en un enlace sigma y dos enlaces pi. Veámoslo con la figura para que quede más claro. Hacemos la hibridación del carbono. Cuando se da la hibridación del carbono, nos queda dos orbitales sp. Entonces aquí tenemos un orbital sp, otro orbital sp. Un orbital sp, otro orbital sp. Cuando se juntan el orbital sp de este carbono y el orbital sp de este carbono, me da un enlace sigma, un enlace sencillo. Pero me sobran de este carbono dos orbitales 2p, este que está aquí y este que está como en profundidad. Este que está aquí y este que está como en profundidad. Estos orbitales 2p pueden formar enlace. Y son estos dos que forman, aquí vemos, uno que están como perpendicular y estos otros que están en profundidad, 2. Entonces, 1, 2. Esos forman enlaces pi. Entonces, la molécula al final quedaría así. Un enlace sigma entre los carbonos, un enlace sigma entre el carbono y el hidrógeno con estos orbitales sp que están aquí. Y dos enlaces pi que están perpendiculares y me forman los tres enlaces que vemos aquí. 1, 2, 3. Uno es sigma y los otros son pi. Enlaces múltiples en estructura de resonancia. En muchas moléculas no podemos describir los enlaces como que si estuvieran completamente localizados. Con esto queremos decir que los electrones S y P están asociados por entero a los dos átomos que forman el enlace. Sobre todo en moléculas que tienen dos o más estructuras de resonancia que implican enlaces pi. En palabras simples, vemos cómo en estructuras de resonancia los orbitales se mezclan y no están estáticos en un solo lado, sino que es una especie de hibridación total en la molécula que hace que los electrones puedan andar por cualquiera de las distintas partes. Ahora lo vamos a ver con una figura. Por ejemplo, la red de enlace sigma y pi en el benceno. El benceno es una molécula orgánica con 6 carbonos y 6 hidrógenos. Todos los enlaces sigma, carbono-carbono y carbono-hidrógeno están en el plano de la molécula. O sea, están en un plano. Por ejemplo, en el eje X. Y se forman con orbitales híbridos sp2 del carbono. Entonces, cada uno de esos orbitales de cada carbono son orbitales sp2. Y tenemos 3 de ellos. Entonces, estos enlaces sigma que se forman entre carbón y carbón, o esos enlaces que se forman entre carbón y hidrógeno,
Estos orbitales son orbitales híbridos sp2. sp2. Pero a cada carbono le está sobrando un orbital 2p que está perpendicular a esta estructura. Esta estructura que está aquí es esta que vemos aquí, sin tanto detalle, y esos son los orbitales atómicos 2p que están perpendicular a dicha figura. Entonces, estos orbitales lo que me hacen es que me crean los enlaces pi que antes explicamos. Y cuando se da esta resonancia, no es ni esto ni esto, es esto. Es un enlace pi deslocalizado. Él anda por todo lado. Los 6 orbitales 2p se traslapan formando un orbital pi deslocalizado. Es decir, no se forma entre dos átomos específicos, sino que anda alrededor de todos los orbitales p. Esto produce una doble nube de electrones con forma de dona encima y debajo del plano de la molécula. Enlaces múltiples. Eso es un detalle interesante. Por ejemplo, la molécula de rhodopsina, la base química de la vista, como nosotros vemos, cuando la rhodopsina absorbe la luz visible, el componente pi, este enlace doble que se muestra en rojo, este enlace doble se rompe. O sea, el enlace pi se rompe. Y al romperse este doble enlace, permite la rotación, ¿verdad? Y cuando permite la rotación, produce un cambio en la geometría molecular antes de que el enlace pi se forme de nuevo. Entonces, esta diferencia de esta forma a esta forma hace que podamos ver, hace que podamos distinguir diferentes colores a partir de ese rompimiento de ese enlace. Enlaces múltiples, conclusiones generales. 1. Cada par de átomos enlazados comparte uno o más pares de electrones. En todo enlace, por lo menos un par de electrones se localiza en el espacio entre los átomos y forma un enlace sigma. El conjunto apropiado de orbitales híbridos empleados para formar los enlaces sigma entre átomo y sus vecinos está determinado por la geometría observada de la molécula. O sea, dependiendo de la geometría, así vamos a tener la hibridación que ocupamos. Así al revés, la correlación entre el conjunto de orbitales híbridos y la geometría en torno a un átomo. Entonces, de nuevo, dependiendo de esa geometría, así vamos a tener los orbitales híbridos, y dependiendo de los orbitales híbridos vamos a tener la geometría. Es una correlación que existe. 2. Los electrones de los enlaces sigma se localizan en la región entre dos átomos enlazados y no contribuyen significativamente al enlace entre cualquier otros dos átomos. O sea, estos enlaces sigma son muy específicos entre un átomo y otro, y prácticamente no influyen en otros enlaces, solamente entre un átomo y otro. Entonces, en una molécula, si tenemos, no sé, 3 átomos, ¿verdad? El 1 y 2, ese enlace sigma está correlacionado solamente entre 1 y 2, no afecta al 3, al átomo 3. Y el enlace 2, 3, ese enlace sigma relaciona solamente ese átomo, el 2 y el 3, pero no se relaciona mucho con el átomo 1. Es muy específico a esa zona. Cuando los átomos comparten más de un par de electrones, los pares adicionales están en enlaces pi. Los centros de densidad de carga en un enlace pi están por arriba y por debajo del eje del enlace. Lo vimos antes, que están perpendicular y si no, a profundidad. 4. Las moléculas con 2 o más estructuras de resonancia pueden tener enlaces pi que se extienden sobre 2 o más átomos enlazados. Decimos que los electrones de enlace pi que se extienden sobre 2 o más átomos están deslocalizados.